Cuarta lección sobre los sacramentos. El sacramento de la penitencia. Vamos a ver el sacramento de la penitencia como una virtud y como parte esencial de la penitencia como sacramento, como virtud y como sacramento. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero no de los hombres. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y siempre dice nosotros, incluso cuando dice yo. Amén. Bienvenidos hermanos todos a nuestra cuarta lección. En este encuentro reflexionaremos sobre el sacramento de la penitencia. Veamos en primer lugar la palabra penitencia en los dos sentidos, en el sentido de tedio, displicencia hacia una cosa desagradable. La penitencia, por ejemplo, de la vejez. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la penitencia es una pasión, pero en el sentido teológico, la penitencia es una virtud. Fíjense bien, una pasión y una virtud. En sentido teológico, significa el dolor espiritual del pecado cometido en cuanto que es una ofensa a Dios. Y en este sentido teológico, pues todavía se puede considerar la penitencia como un hábito y como un acto. ¿En qué sentido? Que como es una virtud, entonces es un hábito que siempre lo ejercitamos, estar expiando, digamos así, nuestros pecados, estarnos doliendo, estarnos haciendo examen de conciencia, estar haciendo de nuestro corazón una contrición. Eso es en el sentido de la virtud, pero también en el sentido teológico del acto, pues es el hecho de expresar en el sacramento los pecados cometidos para recibir la absolución de la iglesia a través del sacerdote. Entonces, hablando del sentido teológico, la penitencia consiste esencial y principalmente en el dolor y el arrepentimiento de los pecados. Eso en primer lugar. Lo define la Sagrada Escritura porque dice el libro de el Salmo 50, el sacrificio grato a Dios es un corazón contrito. Salmo 51 que nosotros conocemos, pero es el 50 en la liturgia. Sigue diciendo pues el Salmo, tú, oh Dios, no desdeñes un corazón contrito y humillado. Y también en el libro de Joel dice Yahvé, convertidos a mí todos, todo el corazón en ayunos, en llanto y en gemido. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Conviértanse a Yahvé vuestro Dios, que es clemente y misericordioso, tardo a la ira, grande en misericordia y se arrepiente de castigar. También San Mateo capítulo 4 dice, arrepentíos porque se acerca el reino de Dios. Y también en los Hechos de los Apóstoles, arrepentíos,
dice San Pedro, y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos hablando entonces en sentido de la virtud de la penitencia, ¿verdad? Estando claro de que en estos dos conceptos del arrepentimiento verdadero, un acto de perfecto amor a Dios, es decir, que te libera en cuanto a la penitencia como virtud, dolor de los pecados, arrepentimiento de los pecados, confesión ante Dios del pesar de haberlo ofendido. Eso es una virtud que te ayuda con la condición de realizar el sacramento de la penitencia. El Señor te borra sus pecados y lo declara el magisterio de la Iglesia en primer lugar, o en inicio, digámoslo así, el Concilio de Trento hace una definición de los pecados conforme a los textos de la Sagrada Escritura que acabamos de mencionar, el Salmo, Joel, Mateo y los Hechos de los Apóstoles, con San Pedro a la cabeza, que refieren pues que es un llamado al arrepentimiento. Por eso decimos entonces que la penitencia es una virtud especial relacionada con la justicia de Dios. Dios está dispuesto totalmente, infinita su misericordia, se arrepiente de castigarnos, pero hay tantas condiciones o condicionamientos en el ser humano que a veces hace imposible la remisión de los pecados. Un día de esto le contestaba a uno de mis hermanos por la pregunta del significado de la atrición y la contrición. La atrición es un arrepentimiento de haber pecado por temor a la condenación, por un temor humano. Eso es la atrición. Y la contrición es un arrepentimiento y un dolor de los pecados por haber ofendido a Dios, que es un ser tan bueno. En ese sentido, es requisito para la remisión de los pecados la contrición. Sin embargo, nosotros como seres finitos, seres limitados, incapaces de hacer obras perfectas, porque el acto de perfecto amor a Dios es el que te borra los pecados, pero como nosotros somos incapaces de hacer un acto de perfecto amor a Dios, porque somos seres limitados, no podemos expresar un amor infinito a Dios, somos limitados. Por esa razón, la Iglesia pide realizar en el sacramento de la penitencia, realizar la comunión con Dios, la comunicación con Dios a través de la penitencia. ¿Por qué razón? Porque es sencillo. La razón teológica es porque el único acto de perfecto amor a Dios que se realizó en el mundo es el que realizó Jesucristo por su obediencia al Padre y por haber muerto en una cruz y haber resucitado, su pasión, su muerte y su resurrección. Ese acto infinito que realizó Jesucristo en su pasión y su muerte es el único acto agradable a Dios. Es un acto de perfecto amor a Dios porque lo realiza una persona que es Dios mismo. Jesucristo es Dios, dice el prólogo de San Juan. Entonces, en ese sentido, la Iglesia nos deja el medio por el cual nosotros, por la liturgia del sacramento de la penitencia, nos podamos unir a ese acto de perfecto amor a Dios que hizo Jesucristo, y por la virtud infinita que tiene su pasión y su muerte, unirnos con Él a través del sacramento
el ser humano pone su atrición, o sea, su arrepentimiento por temor a la condenación, lo pone y lo une con el acto de perfecto amor a Dios y la atrición en el cristiano a través del sacramento de la penitencia se convierte en un acto de perfecto amor a Dios. La contrición, por lo tanto, a través del sacramento se convierte en contrición. La atrición se convierte en contrición con el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque hay una razón que nos da el magisterio de la Iglesia. ¿Y cuál es la razón? Dice el padre Antonio Royo Marín en su libro: es imposible que la reparación que el hombre ofrezca a Dios en satisfacción por la ofensa que le infirió con sus pecados, ese acto pueda ser igualmente y nunca se podrá igualar jamás a la magnitud de la injuria que el hombre le hace a Dios por cometer pecado. Entonces, la magnitud de la injuria, la magnitud del pecado se convierte en el hombre en un acto de infinita ofensa a Dios, que en cierto modo decimos que es infinita por razón de la distancia infinita que existe entre el hombre y Dios. Dios es infinitamente grande, una persona, porque es persona divina, es infinitamente otro. Entonces, aunque nuestro pecado sea chiquito, pero mortal, la injuria que le hacemos con ese pecado mortal a Dios es una injuria infinita, y nosotros por nosotros mismos nunca la vamos a poder reparar, dice el padre Antonio Royo Marín. Nunca la vamos a poder reparar. Ya pueden morir todos los hombres por el pecado de uno solo, y nunca se va a reparar ante Dios la injuria, la ofensa hecha a Dios. ¿Y quién es el único que reparó la ofensa hecha a Dios por Adán y Eva y los pecados del hombre? Fue únicamente Jesucristo. ¿Y por qué razón tiene valor infinito esa acción de Jesucristo? Porque Él es Dios y solo Dios hace obras infinitas. El hombre solo hace obras limitadas, imposibles de reparar por sí mismo, pero sí hay una obra que es infinita en el hombre, el pecado, porque se ofende a Dios que es infinito. En ese sentido, pues la importancia que tiene el sacramento de la reconciliación es vital para los cristianos. Dice en el sentido sobrenatural de la virtud de la penitencia: arrepentirse de las malas acciones realizadas es de orden y de derecho natural. Por lo tanto, el hombre puede conocer por la sola razón natural la obligación que tiene de arrepentirse de sus malas acciones, y puede arrepentirse de las mismas acciones con su voluntad natural. Nosotros podemos arrepentirnos con nuestra voluntad natural. Si bien este arrepentimiento humano es puramente natural, este arrepentimiento es insuficiente para obtener de Dios el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, esto significa, y esto es doctrina de fe, que lo refiere pues el libro de texto del padre Royo Marín. Dice él en este párrafo: es de ciencia cierta en teología, es de fe y es de obligación de todos creerla. Lo repito, arrepentirse de las malas acciones realizadas es de orden y de derecho natural. Nos podemos arrepentir. El hombre, por la razón natural, tiene la obligación de arrepentirse y lo hace, se arrepiente con su propia voluntad. Pero este arrepentimiento natural
nunca es suficiente para obtener de Dios el perdón de los pecados. El hombre caído, por lo tanto, que es otra definición de fe divina expresamente definida por la Iglesia, que dice que el hombre caído no puede por su propia fuerza y sin el auxilio sobrenatural de la gracia realizar un acto eficaz de penitencia que lo justifique ante Dios. El hombre no puede. Por esa razón es imposible que nosotros no debamos acudir al sacramento de la reconciliación. La reconciliación es un sacramento obligatorio con necesidad de medios para la salvación. Hay infinidad de textos de la Sagrada Escritura que nos insinúan claramente que la justificación del pecador es obra exclusiva de Dios. El pecador por solito no se podrá justificar. Fíjense que ya en el Antiguo Testamento está referido con los sacrificios de los animales. Dice el profeta Jeremías que Dios aceptaba los sacrificios de los animales porque Dios no quería la muerte del pecador, sino que se convirtiera y viva. Porque el hombre que cometía pecado era reo de condenación inmediata. Sin embargo, Dios en su sabiduría estableció en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel ofreciera sacrificios de animales y que el animal, el cordero, el becerro, el toro, lo que se ofreciera, ese animal muriera en lugar del que había cometido pecado, porque el que era reo de muerte era la persona que cometía pecado contra Dios, porque Dios es demasiado sagrado para estarlo ofendiendo. Sin embargo, pues como Dios usó esa pedagogía en el Antiguo Testamento para ir preparándose a su pueblo en el camino de los sacramentos, ir preparando al pueblo de Israel para la venida del Mesías. En ese sentido, pues él aceptó en la antigua alianza el sacrificio de los animales, y ese es propiamente el sentido de los sacrificios de los animales que se hacía en el templo de Jerusalén. Es matar al animal en lugar de la persona que es la que debía morir. Pero Dios aceptaba ese sacrificio porque era el tiempo de la paciencia de Dios, el Antiguo Testamento. Pero luego Jesús se ofrece, dice la carta a los Hebreos, que en el capítulo 10, versículo 5, dice la carta a los Hebreos que Jesús, dialogando con el Padre, le dice: me diste un cuerpo, porque acuérdense que Cristo fue encarnado en cuerpo humano. Entonces le dice, él como sacerdote le dice al Padre: me diste un cuerpo y he aquí que he venido para hacer tu voluntad. Esto significa que como a Dios le había desagradado tanto los sacrificios de los animales, porque dice el mismo Salmo 51, tú ya no quieres sacrificios y holocaustos, lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Eso significa que Dios aborrecía, lo mismo dice el profeta Jeremías, aborrecía el pecado. Ya no aguanto, ya no soporto esos humos y esas carnes quemadas de sus sacrificios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no cambiaba su corazón, no cambiaba su mente, su mentalidad, no podían ellos con el pecado. Entonces Jesucristo viene a tomar el lugar del sacrificio de los animales, y esto significa que Jesús se hace reo de muerte para que el ser humano, los hijos de Dios, ya no mueran, porque incluso Él venció la muerte con su resurrección, porque la muerte entró en el mundo a causa del pecado y Él ya venció la muerte. Y nosotros que aún todavía morimos, pero ya la muerte no es el final, sino que la muerte es la puerta que se nos abre para ir al cielo, a los que estamos abiertos y dispuestos a la santificación que nos da Jesucristo por su pasión y su muerte. Entonces, en ese sentido es importante
reflexionar sobre el pecado que cometemos, que no tiene reparación por nosotros mismos, sino que solamente Dios es el que puede repararla. Por eso nos invita a la humildad de acercarnos al sacramento de la reconciliación, para que, unidos al sacrificio infinito en mérito de Jesucristo, ese sacrificio que tiene una virtud infinita, un poder infinito, es la única manera que a nosotros se nos pueden borrar los pecados. Bien, ahora avancemos otro poco más. La esencia del sacramento en sí mismo. El sacramento de la reconciliación tiene varios nombres. Por parte de la materia, que son los pecados, ¿verdad? La materia es el pecado. En el sacramento, por parte de la materia, el sacramento de la penitencia se ha definido con distintos nombres. Le podemos llamar confesión, sacramento de la confesión, confesión de los pecados, la penitencia o sacramento de la penitencia. También se le puede llamar bautismo laborioso, aduciendo a que requiere más actos y más trabajosos para volver al estado de gracia. Acuérdense que el bautismo no exige ningún acto para recibir el perdón del pecado original. Sin embargo, el sacramento de la reconciliación en ese sentido sí requiere más actos y más trabajosos, porque la vergüenza, el arrepentimiento, la contrición, el examen de conciencia, todas las cosas que tenemos que hacer, porque entonces se le llama, por este sentido, el bautismo laborioso, porque a través de todos estos actos laboriosos se nos infunde también la gracia, ¿verdad?, que nos da el sacramento. Y por parte de la forma o por los efectos también le podemos llamar sacramento de la reconciliación, porque es un efecto que te da el sacramento, te produce la reconciliación con Dios, te produce el perdón, se le puede llamar sacramento del perdón. Se le puede llamar, y lo llamaban así los padres de la iglesia y los teólogos medievales, la segunda tabla de salvación después del naufragio, le decían ellos. La segunda tabla de salvación. Y hay una tercera tabla de salvación que se la dijo Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. Le dice, esta es la última tabla de salvación, acogerse a la infinita misericordia de Dios. Recuerden la revelación de la misericordia con Santa Faustina. Bien, Jesucristo confirió a la iglesia la potestad de perdonar los pecados. En la Sagrada Escritura lo vemos. En primer lugar, la promesa. Jesús le promete a San Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desates en la tierra será desatado en el cielo. En el Evangelio de San Mateo 16. También a todos los apóstoles, cuando les dice, en verdad les digo que cuanto aten en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desaten será desatado, en el Mateo capítulo 18. Y cuando instituye Jesucristo este sacramento, cuando se le entrega a la iglesia, les dijo Jesús el día de la resurrección, cuando se les apareció, cuando los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Primero les dice, la paz sea con ustedes. Y después les dice de nuevo, la paz esté con ustedes. Y sopló sobre ellos, dice el texto. Y también les dice, como me envió mi Padre, así los envío yo a ustedes.
sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, dice San Juan en el capítulo 20. Y también vemos en la misma Sagrada Escritura el ejercicio en la iglesia de este hermosísimo sacramento. Dice San Pablo a los Corintios: Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5. Y también dice los Hechos de los Apóstoles y en las mismas cartas de los apóstoles que ellos están ejerciendo esa potestad de atar y de desatar. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, primera carta a Timoteo, la segunda carta a los Corintios, da referencia pues la Sagrada Escritura en el sentido de la institución del sacramento de la penitencia, tenemos que llamarlo, ¿verdad? Bien, avanzando un poco más, el sacramento de la penitencia, como todos los demás sacramentos, está compuesto de materia y forma. La materia es lo material y la forma es la oración en todos los sacramentos. Entonces, la materia y la forma siempre son diversos, ¿verdad? En los sacramentos. Por ejemplo, en el bautismo es el baño con el agua bajo la invocación expresa a la Santísima Trinidad. Esa es la materia y la forma del bautismo. En la penitencia, la materia son los actos del penitente y las palabras de absolución son la forma del sacramento. Acuérdense que los actos del penitente es diferente o es parte de los cinco pasos para hacer una buena confesión, pero para los actos del penitente son solamente 3, ¿verdad? Examen de conciencia, la contrición, la confesión y la satisfacción. Esos son los actos del penitente. Después podemos ver pues los 5 pasos para hacer una buena confesión, que ya se complementa esta definición pues de la materia y de la forma de cada uno de los sacramentos. Bien, la penitencia solamente perdona la culpa de los pecados actuales y no toda la pena debida por los pecados cometidos y perdonados. Esto significa que el sacramento de la reconciliación te perdona los pecados y alguna pena debida por los pecados cuando uno realiza cumplir la penitencia que te fuera impuesta, ¿verdad? Cumplir y hacer el propósito, pues, en primer lugar, de no volver a cometer el arrepentimiento, todo lo que es eso, ¿no? Bien, los pecados entonces cometidos después del bautismo son la materia propia del sacramento de la penitencia. Sin excepción alguna, todos los pecados, mortales y veniales, todos se tienen que confesar, todos son materia suficiente para el sacramento de la penitencia. Por supuesto que la materia principal son los pecados mortales que no se han confesado. Los pecados veniales son materia suficiente también, importante para confesarlo. Y la materia propiamente y próxima del sacramento de la penitencia lo constituye, como les digo, los actos del penitente, la contrición, la confesión y la satisfacción. Distingamos en la materia de los pecados remota, podríamos decir, y la materia próxima. La materia remota quiere decir ¿qué es lo que constituye el sacramento? Pues los pecados cometidos, esa es la materia del sacramento. Pero para que sea materia próxima ya para el hecho sacramental es la actitud, ¿verdad? Por eso le dice que son los actos del penitente, qué es lo que va a hacer la persona cuando se va a confesar.
En primer lugar, la contrición, o sea, un arrepentimiento de haber cometido ese pecado porque ha ofendido a Dios, el deseo de no volverlo a cometer y confesarlo, porque la satisfacción es esa, cumplir la penitencia y el deseo de no volverlo a cometer. Eso es lo más importante. Y después, pues la forma, seguimos diciendo, pues, es las palabras de la absolución pronunciadas por el sacerdote. La materia son los pecados confesados, ¿verdad? Con esos actos del penitente, y la forma es la oración. ¿Y cuál es la oración? Es la oración de absolución que el sacerdote pronuncia presente el penitente, porque no la puede dar ni por teléfono, ni desde lejos, ni mucho menos por radio. Las palabras de absolución del sacerdote tienen que ser pronunciadas vocalmente sobre el penitente presente en el momento de realizar el acto del sacramento de la absolución. Por lo tanto, la absolución por teléfono, por radio, por televisión, ahora por los medios de internet, totalmente inválido, dice y sostiene la Iglesia. Y también tendremos que decir, por lo tanto, que el que no se confiesa no tiene mucha esperanza de salvación. Porque el sacramento de la penitencia, recibido, ¿verdad? Realmente recibido, o por lo menos con el deseo de recibirlo, es necesario. Por eso se habla de la contrición, porque si no lo has recibido, estás con el deseo de recibirlo, ¿verdad? Entonces, el sacramento en este sentido, la penitencia, es necesario, con necesidad de medio para la salvación, y referente a todos los que hayan cometido pecado mortalmente después del bautismo. Y esta es una declaración de fe expresamente definida por la Iglesia, y es de fe divina, dice el texto del padre Antonio Rollo Marín, como pastor nuestro, por supuesto, porque es sacerdote, ¿verdad? Y él tiene su libro avalado por la Iglesia. Entonces, significa, por lo tanto, que el que no se confiesa no tiene muchas esperanzas de salvación. Alerta con eso. Porque el Papa Francisco, recuerden, para la pandemia, dijo que si nosotros hacemos un verdadero acto de contrición, un acto de perfecto amor a Dios, se nos borra el pecado. Pero ese acto de contrición debe tener una salvedad, una condición. ¿Cuál es la condición? En el momento que uno se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor, hace una oración aprobada por la Iglesia de contrición, puede ser el yo confieso, el Señor mío Jesucristo, o las 3 palabras que dice el padre Jorge Loring: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Esos son actos de perfecto amor a Dios, porque lo realizamos con nuestra voluntad, y eso es suficiente, pero con la condición. ¿Cuál es la condición? De decirle al Señor: perdóname el pecado, quiero comulgar, pero te prometo que en la primera oportunidad inmediatamente me voy a confesar. Ese es el requisito, la condición de confesarse lo más pronto posible. Bien, las partes del sacramento entonces son, por ejemplo, la contrición. Ya vimos un poco lo que es el concepto de la atrición y la confesión, el concepto de realizar la confesión de los pecados al sacerdote directamente en su cara, decirlo, así como tuvimos el valor de cometer pecado, pues tener el valor
de avergonzarnos delante de Cristo, porque el sacerdote una hora después le pregunta, Padre, ¿cuáles son los pecados que te confesé? Él ni se acuerda, porque uno se confiesa con Cristo. Es el momento del acto de la penitencia, porque por eso se llama penitencia, porque te somete a la prueba, a ser humilde, y así pues confesar, pues verá el pecado. La contrición, como les repito, tiene que ser verdadera. Quebranta y rompe la soberbia del corazón, la dureza del corazón, y eso hace que el ser humano sea más humilde. Por eso es importante que conozcamos el concepto de contrición. Es un dolor y una detestación de los pecados cometidos en cuanto que son una ofensa a Dios, teniendo pues, como les digo, el propósito de confesarse y de no volver a pecar. Esa es una promesa que siempre le tenemos que hacer al Señor cuando nos confesamos. Te prometo no volver a pecar nunca más. Y el Señor lo coge porque el Señor cree en nosotros, aunque nosotros sepamos que después vamos a estar cayendo en los mismos pecados. Sin embargo, en la confesión, Él acepta que nosotros se lo expresemos porque Él cree en nosotros. Dios cree más en nosotros que nosotros mismos en Dios. Y eso es lo más tremendo de la actitud humana, que somos más duros nosotros. Dios es totalmente blandito, totalmente blandito. La palabra atrición sobrenatural, dice el padre Antonio Rollo Marín. Atrición sobrenatural es el dolor de los pecados cometidos por un motivo sobrenatural. Cuando la atrición es sobrenatural, te da pesar de los pecados. O sea, conociendo, sabiendo la fe, no por la simple razón natural, porque Dios te inspira cuando tu atrición es sobrenatural. Por supuesto que es inferior a la caridad perfecta. No podemos hacer actos de perfecto amor a Dios, ya lo decíamos. Entonces es una torpeza de pecado ante Dios, que es la que nosotros cometemos, pero que estamos arrepentidos por el miedo al infierno, por miedo a la condenación. Eso es lo que se llama la atrición sobrenatural. Sabemos que hemos ofendido a Dios, pero más que la ofensa, que el amor, más bien lo que nos hace acercarnos, pues porque tenemos miedo a que nos condenemos. Sino que, como les repito, cuando nosotros nos unimos al acto de perfecto amor a Dios que hizo Jesucristo, pues ahí se nos convierte nuestra atrición en una verdadera contrición, y yo le agregaría más, una contrición sobrenatural. Y la confesión, pues, es necesaria. Es necesaria la confesión clara y específica, con número de pecados las veces que se ha cometido. Es importante, por supuesto, no perder de vista el lenguaje. Nosotros no podemos ser vulgares en el sacramento de la confesión, sino que tenemos que usar palabras decentes para no ofender el oído de los sacerdotes. Por ejemplo, cuando uno comete adulterio, Padre, cometí adulterio. O decirle, Padre, yo cometí el 6º mandamiento de la ley de Dios, que dice, no cometerá acto impuro. Lo hice con otra persona o lo hice solo. Ahí estás expresando el acto impuro que realizaste, ¿verdad? O también los malos pensamientos, el 9º mandamiento, ¿verdad? Y lo refiere a esos dos mandamientos, el 6º y el 9º, porque es el que más cometemos. En primer lugar los hombres, pero también las mujeres no están exentas. Los malos pensamientos y los deseos impuros, ese es el 9º mandamiento. Entonces confesarlo, Padre, he dicho malas palabras, he dicho vulgaridades, pero también he tenido malos pensamientos en la parte sexual, por ejemplo. Malos pensamientos, he tenido deseos impuros. Entonces con eso basta. ¿Cuántas veces? 10, 15 veces, o lo que uno más o menos pueda calcular,
desde la última vez que se confesó y expresarlo de esa manera pues al sacerdote. Hablando de la confesión, que tiene que ser verbal, vocal, expresa, directa al sacerdote, ni por teléfono ni por papelito. Toma el papelito y léelo y después me das la absolución. No, hay que decírselo, expresarlo con viva voz. Porque hay elementos que te pueden hacer inválida la confesión. En primer lugar, diría yo, los 3 actos del penitente, si son mal hechos, eso es ocasión para que la confesión sea inválida. Los actos del penitente: contrición, confesión y satisfacción. Y cuando la confesión uno está cierto que fue inválida porque ha ocultado algún pecado, hay que repetirla integralmente. Y cuando nosotros no confesamos un pecado en la confesión a sabiendas, y se lo digo porque me pasó más de alguna vez a mí, he ocultado un pecado por vergüenza, entonces dice que esa confesión se hace inválida, pero a la vez de inválida se hace sacrílega porque no se ha usado en bien de uno mismo el sacramento de la confesión. Se convierte sacrílega y entonces es necesario también decirle: Padre, la vez pasada oculté este pecado por vergüenza, porque dice el texto que es necesario acusarse del pecado de sacrilegio juntamente con todos los demás pecados que hayamos cometido. Y esto es doctrina común y cierta que debemos de expresar cuando nosotros nos hemos confesado mal, cuando hemos hecho un mal examen de conciencia, cuando no hemos tenido el propósito de enmienda, porque el propósito de enmienda es decir: Señor, ya no lo voy a volver a hacer. Sin embargo, a sabiendas que uno lo puede cometer, no hace el propósito, porque en ese momento de la confesión, aunque después lo volvamos a cometer, lo tenemos que decir de corazón a Dios: no te vuelvo a ofender, porque así lo decimos en el Señor mío Jesucristo. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Eso es lo que decimos. Entonces, decírselo al Señor con una verdadera detestación de los pecados, para que el Señor nos acoja, porque Él cree más en nosotros que nosotros mismos en Él, ¿verdad? Entonces, hay confesiones inválidas por parte del sacerdote, por parte del penitente, cuando la confesión es inválida, y eso hay que volverla a hacer de nuevo, completa. También debemos de pensar, mis queridos hermanos, en las confesiones generales. Las confesiones generales es cuando se repiten todos los pecados de varias confesiones antiguas y quieres hacer un recorrido durante toda tu vida como penitente, o de algunos aspectos de tu vida. Yo les quiero contar mi testimonio, que ya yo como viejo, y con esto terminamos, ya como viejo he adoptado el sacramento de la confesión general en diferentes aspectos de mi vida, porque yo estoy preparándome para mi encuentro con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? En primer lugar, mi encuentro con Él en el sacramento de la reconciliación, y también el encuentro que yo tenga el día que Él me llame a su presencia. Entonces he hecho un recorrido de mi vida. Le digo una vez al Padre: Padre, quiero confesarse en una confesión general, le digo, en este aspecto de mi vida, en todos mis trabajos que estuve durante toda mi vida. Y ahí yo le cuento todo lo que haya hecho en mis trabajos, las cosas buenas, por supuesto, y las cosas malas, pues, porque uno, cuando hace un recorrido de todos tus trabajos, uno puede confesar sus logros, pero también sus caídas. Otra vez le digo: Padre, me quiero confesar sobre cómo fui como papá con todos mis hijos. Y ahí le empecé a contar todo lo que
Por supuesto, habiendo hecho un buen examen, llevando una lista ya escrita, porque si no a uno se le olvida. Recuerden que es una revisión de toda la vida. Después le digo a otro sacerdote: padre, me quiero hacer una confesión general, pero en este aspecto de mi vida, mis relaciones matrimoniales con mi esposa. Entonces ya le empiezo a contar todo lo que, cómo fui yo como esposo con mi esposa, y se confiesa pues todo lo que uno pueda revisar que haya hecho mal alguna vez. Después me confesé de todos los dineros que he ganado yo en toda mi vida y cuáles fueron hechos con trucos y con trampas, porque todos lo tenemos. A veces uno hace trampa para seguir ganando dinero o ganar un poco más. Y todo eso pues ya lo confesé. Después, ¿qué otra cosa vine a confesar? Eh, ¿Cómo obtuve esta casa propia? Ya le empecé a contar cómo los permisos que me dieron, el padre que me ayudó, las trampas que hice. Entonces todo eso uno empieza a expresar, pues, y Dios ahí mira pues que los actos que haya hecho con mala voluntad, pues uno lo refiere y el Señor te los perdona. A eso se refiere un poco pues la confesión general. Es necesaria cuando las confesiones han sido de alguna manera incompletas. Es útil porque cuando uno se está preparando por madurez, por prudencia, uno tiene que irse tranquilizando de todos aquellos actos que hayas cometido mal hechos durante toda tu vida, pues, ¿verdad? Pero también la confesión general, dice aquí el padre, que puede ser perjudicial, sobre todo si la han hecho ya otras veces sin quedarse tranquilo. Por ejemplo, hay gente muy escrupulosa, muy neurótico. La gente escrupulosa que no siente que fue perdonado su pecado y lo sigue confesando y lo sigue confesando. Eso se llama escrúpulo y eso es inconveniente, es perjudicial para el alma de el penitente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.